Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.17 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un trabajador saca un trozo de hierro de 2 kilogramos de un horno y lo coloca en un recipiente de aluminio de 1 kilogramo, que se ha llenado parcialmente con 2 kilogramos de agua. Si la temperatura del agua sube de 21 a 50 grados Celsius, ¿cuál era la temperatura inicial del hierro? Bueno, entonces seguimos con el tema de cantidad de calor y transferencia de calor mediante cuerpos en contacto. Es decir, tenemos en este caso un recipiente de aluminio que está llenado parcialmente con agua y dentro de ese recipiente con agua estamos metiendo un trozo de hierro que estaba a una temperatura que, al parecer por la respuesta que vemos aquí, bastante caliente, y este se enfría hasta llegar a una temperatura de equilibrio entre las tres sustancias, que serían el hierro, el aluminio y el agua. Entonces vamos a empezar por escribir la ecuación con la que hemos venido resolviendo todos los ejercicios, que dice que el calor es igual a la masa del objeto multiplicado por el calor específico del objeto y multiplicado por la diferencia o variación de temperatura. Y hemos dicho que una de las sustancias va a ganar calor, entonces tendremos calor ganado, y otra de las sustancias va a perder calor, entonces tendremos que el calor ganado será igual al calor perdido de la otra sustancia. Y para resolver estos ejercicios hemos visto que aquí para el calor perdido se podía visualizar de dos perspectivas. Una era anteponiendo un signo menos aquí, porque el calor perdido, por su naturaleza de que se está perdiendo, se considera negativo. Entonces, al tener un valor negativo de este lado y un valor positivo de este otro lado, porque por su naturaleza, al ganar, lo sobreentendemos como algo positivo, entonces un valor positivo no puede ser igual a un valor negativo, por lo que anteponemos un signo de menos aquí que multiplica este valor negativo y lo convierte en un valor positivo. Entonces, esa era una manera de visualizar estos ejercicios. La otra manera era que en esta parte, bueno, primero vamos a escribir aquí la variación de temperatura, la hemos definido como la temperatura final menos la temperatura inicial, pero en esta parte del calor perdido la vamos a visualizar al revés, temperatura inicial menos temperatura final. De esta manera vamos a conseguir que el valor que nos daba aquí negativo ahora quede un valor positivo, porque al ser un calor que se está perdiendo, quiere decir que el objeto tiene una temperatura inicial más alta que su temperatura final. Por lo tanto, esta cantidad, esta resta, nos dará un valor positivo y de esa manera conseguiremos que el calor perdido nos quede de manera positiva y ya no habrá que anteponer el signo de menos al inicio de la ecuación. Entonces, empezamos por tomar los datos de los objetos o del objeto que esté ganando calor, que serán los objetos más fríos. Aquí dice que el agua está dentro de un recipiente de aluminio. Entonces, a estos dos objetos los vamos a considerar que estaban a una temperatura de 21 grados. Por lo tanto, vamos a empezar con los datos para el agua. Dice que el agua son 2 kilogramos de agua su masa. Entonces, empezamos 2 kilogramos del agua. Eso multiplicado por el calor específico también del agua. Como esto está en kilogramos, vamos a tomar el valor de 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Recordar que hay otro valor, pero eso es cuando la masa está dada en gramos. Entonces, ahí tenemos el calor específico y eso lo multiplicamos por la variación de temperatura. Dice que la temperatura del agua sube de 21 a 50, entonces la temperatura final son 50 menos los 21 del inicio. Esto nos da una diferencia de 29. Por lo tanto, nos quedarán 29 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, aquí, cuando se trata de dos sustancias, pondríamos un signo de igualdad porque tendríamos la sustancia que gana calor y de este otro lado la sustancia que pierde calor. Pero en este caso son dos sustancias las que están ganando calor. Entonces también vamos a poner los datos del aluminio. Entonces, en lugar de poner este igual, vamos a poner más los datos del aluminio. Entonces, ¿qué masa tiene el aluminio? Dice que el recipiente es de 1 kilogramo. Entonces aquí escribiremos 1 kilogramo y lo vamos a multiplicar ahora por el calor específico del aluminio. Ese se encuentra en la tabla del libro, el cual es de 920 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y eso también lo vamos a multiplicar por la variación de temperatura. Dijimos que el agua y el aluminio se encontraban a esa misma temperatura
y van a subir de 21 a 50, por lo tanto es la misma resta que tenemos acá y también tendremos 29 grados Celsius como variación de temperatura. Ahora sí, estas dos sustancias vendrían siendo las que están ganando calor. Ahora toca igualar esto con la sustancia que está perdiendo calor, que en este caso es el trozo de hierro. Entonces empezamos por poner la masa del hierro, que son 2 kilogramos, lo multiplicamos por el calor específico del hierro, que también se encuentra en la tabla 17.1, que serían 470 joules sobre kilogramo por grado Celsius, y eso lo multiplicamos por la variación de temperatura. Pero dijimos que como no íbamos a poner el signo de menos al inicio de esta parte de la igualdad, sino que íbamos a tomar la variación de temperatura escribiendo primero la temperatura inicial y luego restándole la temperatura final. De hecho, no sabemos cuál es la temperatura inicial, así que la escribiremos de manera que la indiquemos solamente, temperatura inicial menos la temperatura final. La temperatura final serán estos mismos 50 grados Celsius porque esa es la temperatura que está llegando el equilibrio de estas tres sustancias. Entonces, aquí escribiremos por 50. Y entonces nos damos cuenta que toda esta parte de aquí es numérica, o sea, son puros números que se pueden multiplicar. Y esta parte de aquí también es numérica, solamente tendremos una variable que es precisamente lo que nos están preguntando. Entonces vamos a simplificar y nos vamos a olvidar un poquito de las unidades porque nos va a quedar una expresión muy larga. Aquí de hecho, bueno, vemos que por ejemplo kilogramo con kilogramo se cancela, grados Celsius con grados Celsius se cancela y el resultado de esto nos va a quedar en joules. De igual manera aquí, kilogramo entre kilogramo se cancela, grados Celsius entre grados Celsius se cancela y también nos quedan joules. Entonces joules más joules se pueden sumar. Bueno, de hecho sí vamos a considerar las unidades. Entonces, bueno, vamos a hacer la multiplicación. Sería 2 por 4186 por 29. Esto nos da 242.788 joules. Y después tendré... Bueno, seguimos. Creo que entró una llamada y no sé hasta qué parte del video salió, pero bueno, continuamos. Entonces, esto de aquí es la multiplicación de 2 por 4186 por 29. Y vemos que todo se eliminó, menos la unidad de los joules. Ok. Después aquí multiplicaríamos 1 por 920 y 920 por 29. Eso nos da 26.680. De hecho, entonces, esto igual no va. Así nos quedaría 26.680 joules. Y en esta parte, ¿qué pasa? Bueno, vemos que kilogramos con kilogramos se van a cancelar. Y esto nos va a quedar como 2 por 470. Eso nos da 940. Entonces tendríamos 940 joules sobre grados Celsius. Es lo que nos quedaría ahí. Eso multiplicado por la temperatura inicial, que son 50 grados Celsius. Perdón, la temperatura inicial menos 50 grados Celsius. ¿Ok? Entonces de este lado vamos a hacer la suma. Serían 242.788 más 26.680. Eso nos da 269.468 joules. Y de este lado, si nosotros multiplicamos, bueno, tenemos que esto que tenemos aquí, estos 940 que están multiplicando, si yo quiero despejar la temperatura inicial, los puedo pasar estos 940 hacia acá dividiendo. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a escribir 940 joules sobre grados Celsius. Y de este lado nos van a quedar únicamente la temperatura inicial menos los 50 grados Celsius. Aquí vemos que joule entre joule se nos va a cancelar y estos grados Celsius van a subir a la parte de arriba de esta expresión. Entonces dividimos 269.000 entre 940. Esto nos da 286.67 y dijimos que el resultado era en grados Celsius. Y esto es igual a la temperatura inicial menos 50 grados Celsius. Por último, como queremos despejar la temperatura inicial, ¿qué le estorba a la temperatura inicial? El 50. ¿Qué operación está haciendo? Está restando. Habrá que pasarlo al otro lado con la operación contraria, que es sumando. Entonces aquí escribimos más 50 y hacemos la suma. 286 más 50. Esto nos da igual a 336.67 grados.
Celsius. Y vemos que nuestra respuesta coincide con la que da el libro. Entonces con esto tendríamos resuelto el ejercicio 17.17. Bueno, si te ha sido útil el video, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.